Bueno, es un gusto recibirlos en este primer encuentro que organiza el CED y CAS, con el apoyo de CAS, a quien agradecemos. Es el primer desayuno de coyuntura política y económica, organizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo, en el cual vamos a compartir análisis muy interesantes y con mucha información. Hoy, esta mañana, se van a ir con mucha información, sobre todo para poder desarrollar actividades de aquí en adelante y también para pensar, que es lo interesante. Al final de las presentaciones vamos a poder estar recibiendo y respondiendo, bueno, más que nada Ignacio y Agustín, preguntas en las cuales ustedes estén interesados en realizar, y les voy a pasar un número de teléfono que solamente va a estar habilitado para esta ocasión, que es el 099-383-101, 099-383-101, si tienen por ahí una servilletita y lo anotan. Y bueno, ya vamos a dar comienzo entonces, sin mucho preámbulo, a este encuentro. Vamos a recibir en primera ocasión a Sebastián Grundenberg, que es responsable de CAS en Uruguay, quien les va a dar la bienvenida. Gracias. Funciona. Buenos días, autoridades, representantes de la economía, de la sociedad civil, de la academia, parlamentarios, bueno, amigas y amigos todos. Un gran gusto saludarles en nombre de la Fundación Konrad Adenauer para ese desayuno de análisis político, económico, coyuntural junto con el CET. Ya es una institución creada y creo que es lindo poder reunirnos así algunas veces al año, 2 veces al año, para realmente tomar el pulso del momento político, que ya se está calentando el año, no solo afuera, porque ya todavía está caliente, aunque afuera va a bajar, ojalá, un poco la temperatura, pero sí, la temperatura política claramente se está calentando. Bueno, Konrad Adenauer decía que los tiempos de campaña electoral siempre le refrescaban bastante, bueno, porque un político está como un pez en el agua cuando llega la campaña siempre, ¿no? Yo leí el otro día en un libro sobre bolsa que hay 2 pecados capitales en la bolsa, que es la euforia y el pánico. A mí eso me encanta por la política, ¿no? De que tanto la euforia como el pánico son 2 muy malos consejos para el político, porque la construcción lenta, la construcción sostenible, la construcción no solo desde el momento, sino con un plan de mediano, de largo plazo, es sumamente importante. Y la verdad, yo pensé un poco en lo que ustedes dicen que es a la uruguaya, ¿no? Lo bueno de la uruguaya es esto con la mesura, sin el gran sobresalto, pero sí a paso firme. Así que yo espero que vamos a tener hoy un par de interesantes cifras y un par de nuevas informaciones sobre cómo va este paso, qué tal firme es. Y bueno, ¿en qué situación nos lleva en estos tiempos electorales, preelectorales que se están viniendo? Así que les agradezco desde ya. Y yo mismo quiero escuchar, por eso no voy a hablar más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Bueno, voy a tomar el micrófono para ya darle la bienvenida a Hernán Bonilla, que es presidente del CED, que también va a agradecer la presencia de todos ustedes. ¿Qué tal? Buen día para cada uno. Muchas gracias por acompañarnos, en particular autoridades, legisladores, miembros de nuestro Consejo Ejecutivo, Consejo Académico, Consejo Empresario. Esta es nuestra primera actividad pública del año, un clásico del CED. Desde el 2016, el año de fundación del CED, realizamos el primer desayuno de análisis de coyuntura política y económica. Este formato que creemos que es particularmente interesante, porque si Agustín y Nacho se portan bien, en 1 hora podemos tener una muy completa información del panorama político y económico. El único anuncio que voy a pasar hoy es uno importante, muchos de ustedes ya lo saben. La semana próxima, en Punta del Este, es el cartel que tenemos de fondo, vamos a tener el Foro de la Libertad que organiza Atlas Network junto al CED. Es la primera vez que este evento se hace en Uruguay. Va a reunir a unas 400 personas, entre empresarios, políticos, líderes de think tanks, intelectuales. Es una buena oportunidad para poner foco
en temas de fondo. Ahí nos vamos de la coyuntura para analizar más temas de ideas, temas de visión de largo plazo, temas de desarrollo. Están todos invitados. En la página del CED encuentran la información para la actividad. Van a ver que hay muy buenas paneles, muy buenos expositores. Creo que es un evento que por la magnitud y por la calidad de los expositores realmente vale la pena. Así que quedan todos invitados a ver en la página del CED y la de Atlas la información del evento y a registrarse. De mi parte nada más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Hernán. Apagamos ya desde controles. Y bueno, vamos a dar comienzo entonces a lo que es el análisis, en principio económico, por parte de Agustín Iturralde, economista, director del Centro de Estudios. Bueno, muchas gracias para todos, muchas gracias Tatiana, muchas gracias a todos por estar acá. Me voy a hacer para acá si puedo moverme con un poquito más de flexibilidad. Estamos muy contentos de hacer el evento un año más. También agradecerle a los embajadores que están presentes en la sala, que también nos acompañan asiduamente, amigos de la actividad. Como les comentábamos, la idea es en algo así como 30 minutos presentar lo principal del panorama económico del 2023, cómo estamos viendo la cosa desde el CED. Esto fue un trabajo preparado por todo el equipo económico del CED, por Ignacio Umpierres, Débora Ilender, Ignacio López, obviamente el presidente Hernán Bonilla y quien habla. Y bueno, un poquito el título que le poníamos a la presentación es la economía uruguaya de menos a más. Lo ponemos como pregunta porque naturalmente nadie puede estar seguro de esto, pero la sensación que tenemos nosotros es que el 2023 va a ser de menos a más. Va a ser un 2023 que arranca como terminó el 2022, que fue de más a menos, y que a lo largo del año vamos a ir viendo cómo se van prendiendo y van tomando fuerza algunos de los motores de nuestra economía. La presentación la separamos, como siempre, lo coyuntural, lo estructural. Dentro de lo coyuntural dedicamos a dedicar unos minutos al análisis internacional. Estas horas, entre el fin de semana en Estados Unidos, tuvimos muchas noticias de algunos cambios importantes de la coyuntura internacional, después cómo eso aterriza en Uruguay y después algunas ideas de lo estructural que no es el foco de hoy, pero que queremos obviamente, cuando uno habla de coyuntura, es importante no perder las referencias de lo crítico, lo que realmente es crítico para el largo plazo del país. ¿Qué estamos viendo en lo internacional? Bueno, uno podría estar toda la mañana hablando solo del contexto internacional, de geopolítica, de la guerra. Para ordenar ideas y ser sintético, nos parece dividirlo en tres, ¿no? ¿Qué está pasando en China? ¿Qué está pasando en Estados Unidos? ¿Y qué está pasando en la región? China, la realidad es que estamos viendo cierto reimpulso en China. En China hay dos fenómenos que están pasando a la vez, también uno coyuntural y otro de largo plazo estructural. Ya la China, que crecía a tasas del 8, del 9, del 10%, se terminó. Si uno mira ahí cómo ha caído el crecimiento tendencialmente, estructuralmente en China, esto es relevante. Un país, China ya no es aquella China barata, de las cosas baratas, de los sueldos baratos, de que ese país pobre que empezó a hacer reformas y empezó a crecer al 10%, esa China claramente se terminó. China ya tiene un ingreso per cápita que no le va a permitir crecer aquellas tasas. La pregunta es, bueno, ¿cuál es el crecimiento estructural de China hoy en día? ¿Qué podemos esperar? En los últimos años esa pregunta se ha vuelto un poco compleja porque han pasado cosas que han movido. Primero el COVID, que en el 2020 China logró crecer a pesar de todo, pero obviamente tuvo un crecimiento bajo, fue uno de los pocos países en el mundo. Y luego un 2021 que rebotó bien y un 2022 donde aplicó una política COVID-0 que es absolutamente inentendible desde nuestro punto de vista. Creo que desde el punto de vista de Occidente en general es muy extraño lo que hizo China y que hizo que creciera significativamente poco. La buena noticia es que China está volviendo al mercado internacional, está volviendo a demandar, está volviendo a comprar, y eso, bueno, el índice de gestores de compra del sector manufacturero lo muestra muy claramente, con un repunte bien relevante. Creemos que China vuelve en el 2023 a su crecimiento potencial, en torno al 5%, y tiene margen China, a diferencia de otros países, para hacer una política más expansiva. China sí tiene margen para hacer política monetaria, política fiscal. Entonces creo que desde ese lado hay una buena noticia. ¿Para qué? Desde el punto de vista de la demanda y de los precios de los commodities y de los alimentos que Uruguay vende, ¿no? Se ha hablado mucho de cómo cayeron las exportaciones en los últimos meses del 2022, que tuvimos una caída después de un nivel excepcionalmente alto, de un nivel de exportaciones récord para Uruguay. Tuvimos un cierre del 2022 que es cierto que cayeron las exportaciones. Pero ojo, esto se ha dicho poco, esto fue
un dato que construyó el equipo del CED que creo que es bien relevante. Ojo cómo se mira ese dato. Cuando uno mira las exportaciones sin China, las exportaciones de Uruguay siguieron creciendo. Y cuando uno mira las exportaciones sin carne bovina, básicamente se mantuvieron las exportaciones. Lo que tuvimos fue una caída muy importante de China como mercado por las políticas, los cierres, la caída de la demanda china en los últimos meses. Que todos estamos esperando que eso se revierta y de hecho los precios de los commodities ya están mostrando síntomas, la reversión, el aumento de la demanda y el aumento de precios. Creo que hacia el primer semestre, obviamente, hacia el segundo semestre se va a hacer muy, muy claro esta reactivación. El precio de la carne, que había caído mucho en el cierre del año pasado, también desde el arranque del año aumentó 14% internamente en Uruguay, lo cual creo que está alineado con esto. Entonces, por acá creo que hay alguna buena noticia que se ve también en los precios de los commodities. La soja en muy buen nivel, el arroz en un nivel aceptable. La línea amarillita punteada es el promedio 2015-2019. El promedio 2015-2019. Como vemos, todos los commodities que estamos analizando están significativamente por arriba del promedio 15-19. O sea, tenemos un mundo de precios, claro, no son excepcionalmente buenos como fueron hace cuestión de un año, pero que son razonablemente buenos y sobre todo, lo más importante, la carne, por ejemplo, que es el único precio que acá está tomado, el precio que se le paga al productor uruguayo, el resto son precios internacionales, aumentando, en este caso, un 14% desde el arranque del año. China recuperándose y los precios y la demanda respondiendo en función de eso. De Estados Unidos, obviamente hay mucho ruido en las últimas horas. Esta presentación ayer estuvimos trabajando con el equipo para acomodar ayer lunes de todo lo que había pasado el fin de semana. Pero también, en principio, comparado con cómo estábamos viendo Estados Unidos hace 2 o 3 meses, hay buenas noticias de Estados Unidos. La línea azul era las proyecciones de crecimiento del promedio de los analistas en las fechas que ahí marcan, ¿no? Cierre de 2022, principio de 2023. La discusión hace un mes y pico, hace 3 meses, era si iba a haber recesión o no iba a haber recesión en Estados Unidos. Hoy parece estar totalmente fuera de cuestión de que en Estados Unidos no va a haber recesión, de que Estados Unidos va a crecer este año. La estimación de la Fed, de la Reserva de Atlanta, es cerca de 2,5 puntos, mucha volatilidad, mucha incertidumbre, pero sí parece, podemos decir con cierta certidumbre, de que Estados Unidos va a volver a crecer este año. El crecimiento esperado, sin duda, va a estar por encima del consenso del mercado hace algunos meses, y un mercado laboral, que esto se dice poco, pero el mercado laboral de Estados Unidos está a niveles récord. Más de 160 millones de trabajadores. Esto implica tensiones a la dinámica salarial, a las dinámicas inflacionarias, pero lejos parece que va quedando atrás y va saliendo de escena la posibilidad de un estancamiento económico en 2023 en Estados Unidos. Sí que vamos a tener, y esto es lo que más cambió en las últimas horas, bueno, mucha volatilidad en las condiciones financieras. Y acá, siendo honesto, hace algunas horas nosotros pensamos, bueno, vamos a tener un mundo de dinero más caro, la Reserva Federal va a seguir aumentando las tasas, el precio del dinero va a seguir aumentando. En 48 horas las expectativas de tasa de interés para Estados Unidos bajaron sensiblemente. Hoy en día estamos estimando de que puede haber subas muy moderadas y sobre todo va a haber una baja en el correr del segundo semestre de las tasas de interés. Eso es lo que estima el mercado, a diferencia de lo que pensaba hace algunas horas. Y bueno, el nuevo elemento que surgió, que es el revelador, es el poco margen que tenía la Reserva Federal para aumentar tasas sin hacer tambalear a algunas otras partes del sistema. En todo el mundo, no solo en Uruguay, a pesar de que decimos que los bancos centrales tienen que dedicarse a la inflación y el Banco Central un solo objetivo, solo la inflación, atacar la inflación, vemos que enfrentan restricciones a la hora de aplicar esa política. Y en el caso de Estados Unidos y de buena parte y de Europa, sin duda que también, lo que está sucediendo es, luego de políticas monetarias fiscales muy, muy expansivas, de mucho tiempo de dinero muy barato, lo que vemos es que se genera un endeudamiento tanto público como corporativo muy grande y que es muy sensible al aumento de las tasas de interés. El aumento de las tasas de interés hace tambalear bancos, como vimos en el episodio del Silicon Valley Bank. Creo que lo que hemos visto en estas horas es que el Tesoro de Estados Unidos y la Reserva Federal van a poner todos los recursos que sean necesarios para estabilizar esto. Creo que no hay que pensar en principio en una caída, en nada similar a lo que vimos en el 2008, pero sí, lo que sí hay que pensar es que la Reserva Federal acaba de despertarse y darse cuenta que el margen que tiene para subir tasas y combatir la inflación sin mirar nada más es mucho más acotado. Por lo cual, bueno, la inflación, las expectativas de desinflacionar Estados Unidos van a ir mucho más lento. Obviamente, estas condiciones financieras más volátiles
pegan muy distinto y sobre todo pegan muy distinto según cómo está parado cada país. Y acá hay una buena noticia para Uruguay. Durante la pandemia lo que tenemos es que todos y cada uno de los países, excepto Paraguay y Uruguay, perdieron calificación o empeoraron su perspectiva crediticia. Este mundo más volátil, este mundo de condiciones financieras más volátil y por ahora más exigente, encuentra a Uruguay en una situación muy, muy ventajosa con respecto a antes de la pandemia. En la gráfica del medio lo que tenemos es el riesgo país en diciembre del 2019 y el riesgo país de ahora. ¿Qué es lo que vemos con el riesgo país? El mercado le dio a Uruguay el reconocimiento de ser el país más confiable de la región mucho antes que se lo den las calificadoras. Según las calificadoras, Chile y Perú todavía tienen una calificación de nota mayor que la de Uruguay. Sin embargo, para el mercado, para los que ponen la plata, para como dice Nassim Taleb, skin in the game, le pide menor tasa de interés a Uruguay que a esos países. Vemos la caída del riesgo país en Uruguay, vemos en todos los otros países como en general subió, en el caso de Colombia estrepitosamente, y también las calificaciones, ¿no? Chile perdió calificación, algunos perdieron calificación y perspectiva, Paraguay se mantuvo y Uruguay fue el único que mantuvo calificación y mejoró la perspectiva de la nota. ¿Eso qué es lo que nos está diciendo? Bueno, en este contexto de mayores tasas de interés, la baja del riesgo país amortigua bastante y creo que la prudencia y la institucionalidad fiscal que el Uruguay se dio fueron claves y bueno, la importancia nuevamente de lo estructural y lo coyuntural, ¿no? Entender que el desafío estructural y no enloquecerse con las coyunturas. Creo que la dinámica fiscal del Uruguay en pandemia, que fue minoritaria, en el mundo la lógica fue muy expansiva, ultra expansiva, de mucho gasto, de bajas tasas de interés, del propio Fondo Monetario, de los propios organismos internacionales, creo que se demostró notoriamente como exitosa. La gran pregunta que queda en este contexto, que nosotros entendemos, como verán, que es más favorable de capaz que lo que muchos colegas o estábamos viendo, es hasta cuándo vamos a tener este mundo de precios de commodities razonablemente buenos. Porque como todos sabemos, en Uruguay la economía uruguaya, y ahora vamos a una gráfica de eso, ajusta brutalmente según el precio de los commodities. ¿Hasta cuándo dura esto? ¿Cuándo se corta este ciclo relativamente positivo de la economía internacional para países como los nuestros? Esa creo que es la duda que viene quedando. Hay algunas amenazas muy claras, bajo crecimiento económico global, niveles de deuda y corporativos muy altos que hacen estas situaciones que vimos el fin de semana, de que tambalean con muy pocas aumento de tasas, tambalean los bancos y también los gobiernos. Y bueno, y tensiones geopolíticas evidentes, el tema de la guerra en Ucrania, el tema de conflictos de disputa de la renta, del ingreso, de la desigualdad, tensiones alimentarias con el aumento de los precios de los alimentos. Bueno, ¿hasta cuándo y si eso puede pasar? Tomamos acá la etapa de The Economist hace algunos meses que creo que refleja muy bien ese camino y la fragilidad. Algo raro, la hipótesis nuestra es que, a ver, las cosas están bien internacionalmente, moderadamente bien, pero algo raro está pasando acá. Este mundo en general, los momentos de buenos precios en general son momentos también de bajas tasas, de dólar débil. Acá hay síntomas mucho más contradictorios que nos hacen estar un poquito más preocupados, sobre todo cuánto puede durar esto. Nuestra hipótesis es que va a ser un ciclo que se va a extender el 2023 y quizás el 2024, pero que se va a revertir en un periodo mediano, que esto no es para siempre. Así que ahí volvemos a remarcar la importancia de no internalizar ciclos transitorios. Si está pasando algo bueno transitoriamente, tomémoslo como transitorio, porque este mundo medianamente favorable se nos puede desarmar muy rápidamente por lo que estamos viendo. La región mediocre, pero la verdad nos va a complicar poco, no será fuente particular de malas noticias. La región se ha demostrado como mucho menos resiliente que Uruguay al empeoramiento de los contextos y la demanda de bienes no agropecuarios ha mantenido las dinámicas. El sector no agropecuario ha exportado muy bien a la región en el 2022. Obviamente la brecha cambiaria y el desajuste cambiario que está teniendo el Uruguay con respecto a los países de la región es un tema clave que no se los voy a explicar a muchos de los empresarios que están en la sala y que lo sufren diariamente en términos de competitividad. Pocas expectativas de que esto cambie en el corto plazo. Creo que en muchos casos hay que internalizar como estructural algunos de los temas, en particular en el drama que están viviendo los comerciantes del litoral del país, donde hay pocas expectativas de que Uruguay pueda, ni que el dólar estuviera a 42, 44, 46, veríamos cambios significativos en el desajuste brutal de precios que estamos teniendo con Argentina. Creo que la duda con Argentina va a ser qué pasa de acá a las elecciones.
citando a Carlos Melconian, que estuvo en un evento del CED el año pasado, hace algunos meses, él decía, el ministro Massa es un Caruso Lombardi, trata de zafar del descenso a la economía argentina. Es un táctico, va fecha a fecha tratando de que no perder el partido, no comerse una goleada, que no explote nada. Más o menos Massa, no hay estrategia, pero sí hay táctica cotidiana. La duda es si esto aguanta o no aguanta, y bueno, los desajustes estructurales siguen ahí. A esto se le suma la sequía, que en el caso de Argentina, la disminución del ingreso de dólares va a provocar una tensión muy grande y un aprete aún mayor de las importaciones, mayor aprete de las importaciones de Argentina, más caída de producto, muy pocas expectativas positivas para el desempeño económico argentino este año. La duda es hasta dónde esto resiste o explota antes de las elecciones. En el caso de Brasil, creo que las noticias son mucho más positivas. Creo que cada uno podrá tener su opinión del presidente Lula y del expresidente Bolsonaro. Parece notorio que para Macron, para Scholz, para los europeos, Lula es mucho más aceptable, mucho más respetable y mucho más aceptable como contraparte. En la medida creo que acá hay algunas buenas noticias concretas para esperar. Creo que no hay motivos. Yo sería muy cauto en la expectativa de grandes acuerdos de libre comercio, de grandes novedades de parte de Brasil hacia nosotros, pero sí sería moderadamente optimista en la posibilidad de concretar hechos, cosas concretas pero muy valiosas. Obviamente la posibilidad de concretar el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea aparece en el centro de la política de Lula, la posibilidad de avanzar en la hidrovía de la Laguna Merín, que sería un cambio sustancial para el este de nuestro país, para toda una parte más pobre de la economía del uruguaya, implicaría una caída de los costos logísticos, de los costos de transporte muy relevante, y algunas de las otras cosas. Lula, lo que Lula quiere y tiene como una de sus prioridades en el mandato es volver a la escena internacional, que Brasil recupere el centro de la escena internacional. Y en ese sentido tiene muchísimo más para ganar en una buena relación con un presidente de otro signo político, pero vecino, que para perder. Recordemos que la coalición de Lula es amplísima y dentro de la coalición de Lula hay mucha gente que podría ser muy asimilable políticamente con nuestro presidente Lacalle Pou. Y recordemos también que la invitación al G20 que le va a hacer Lula a Lacalle Pou creo que va en esa línea. Lula lo que quiere es validación de su liderazgo internacional en nombre de la región. En la medida que Uruguay pueda apoyarlo en ese sentido, creo que hay cosas para ganar en el vínculo mutuo. Por este lado creo que es lo que hay que esperar. Yendo ahora sí, aterrizando en Uruguay, los tres motores de la economía uruguaya, como los que han venido a los desayunos anteriores y nos escuchan en la prensa, nos habrán escuchado muchas veces decir que teníamos dos motores que habían funcionado muy bien, la inversión y las exportaciones, y un motor que iba bastante más lento, que era el consumo. Bueno, este año creo que las cosas van a cambiar. Este año lo que vamos a tener es los dos motores que venían bien, funcionando moderadamente bien, y el consumo repuntando con más fuerza. En cuanto a las exportaciones, arranca mal el año, es notorio, terminó mal y va a arrancar mal. Terminó mal por la caída de las exportaciones de la actividad china y empezó mal por la sequía. Obviamente esto va a pegar fuerte en el primer semestre, pero no hay que olvidar dos cosas de las exportaciones que se están perdiendo bastante de la vista. Uno, estamos trabajando en un nivel de exportaciones de bienes que implica un salto de nivel. Las exportaciones uruguayas están muy por encima, es verdad, tuvieron una caída en los últimos meses, pero de niveles muy superiores a los que estaban antes de la pandemia. Las exportaciones industriales y agroindustriales están funcionando en un nivel sustancialmente, un salto de nivel con respecto a niveles previos a la pandemia. En la medida en que China se reactive y en la medida que pasemos este mal tranco de la sequía, que va a ser todo el primer semestre, creo que las exportaciones van a sentir la reactivación, sobre todo en materia de precios, que en el cierre del año, obviamente, la caída del precio de la carne también jugó un partido muy importante. Y después, el otro tema que ha pasado muy desapercibido es el mundo de las exportaciones de servicios. Y en los dos grandes mundos del servicio, ¿no? El típico, el que ya es tradicional, que es la exportación de turismo, la recepción de turismo, que se mide como exportación, obviamente tuvo una caída brutal, en el 2022 recuperó, creo que todos estamos contentos de que la temporada fue bastante buena, hay que esperar números finales, pero vamos a tener una recuperación del turismo que va a compensar una parte de la caída, de la disminución de ingreso de divisas de las exportaciones. Y después, la gran revolución silenciosa, que es la revolución de los servicios de alta calificación. Uruguay exportó el año pasado 3.500 millones de dólares de servicios no tradicionales. Acá hay que pensar típicamente en software, pero no solo en software, ¿no?
servicios corporativos, profesionales independientes vendiendo servicios de arquitectura, servicios de ingeniería, servicios de back office, servicios administrativos. Esta industria en Uruguay es impresionante y se habla demasiado poco de lo que se está desarrollando y es una industria muy intensiva en capital, en mano de obra, ¿no? En mano de obra calificada. Y ahí vamos a volver porque esto, esto también tiene su lado problemático. Pero muy intensivo en estos millones de dólares en sueldos de sectores de calificación media y alta. En resumen, tenemos unas exportaciones de bienes que arrancan mal el año, pero de un buen nivel, y unas exportaciones de servicios, en particular las no tradicionales, que el Banco Central estima que pueden llegar a 5.000 millones de dólares este año, lo cual, sin duda, es un cambio sustancial en la estructura exportadora del Uruguay. La inversión, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, la inversión agregada va a tener una caída porque UPM empieza a retirarse. La inversión sin UPM creo que vemos que se va a mantener o puede tener algún leve aumento incluso. La buena noticia es que el año pasado se cerró un poquito la brecha de inversión total, inversión sin UPM, línea violeta, línea naranja. Queremos mostrar la inversión total y si no contáramos UPM, la línea naranja también está aumentando de forma importante. La inversión extranjera directa fue 4.4 el año pasado. Eso es un muy buen nivel. Y lo que tenemos es que, obviamente, la finalización de la obra de UPM, que también va a aumentar las exportaciones, porque UPM empieza a exportar, de la slide anterior me olvidé de mencionarlo, va a provocar una caída en ese sector, pero el dinamismo de las inversiones se va a mantener por los desarrollos inmobiliarios que todos estamos viendo en algunas zonas de Montevideo, por la ejecución de proyectos COMAP, por las obras públicas, asentamientos, vial, saneamiento, agua potable, aeropuertos. La inversión extranjera directa se mantiene en buenos niveles, aunque es probable que no pueda repetir el nivel de 2022. Y acá la principal buena noticia del 2023. La principal buena noticia del 2023 es el motor más rezagado que empieza a prenderse con más fuerza. Sobre el cierre del año pasado, en el segundo semestre, habíamos alcanzado los niveles de consumo privado previos a la pandemia. En el último tramito del 2022 habríamos alcanzado el ingreso de los hogares previos a la pandemia. Como vemos, la masa salarial, que es el dato que a nosotros nos parece como más honesto, porque combina empleo y salario, no es solo empleo, no es solo salario, todavía está funcionando por debajo de la pandemia, pero viene creciendo, ha crecido sobre todo a impulso de empleo. En el 2023 está creciendo a impulso de salario. En el 2023, con el aumento salarial de enero y con los aumentos previstos para los próximos meses, creo que vamos a tener una masa salarial que va a aumentar más a fuerza de salario y el salario real va a tener una recuperación significativa este año. El año pasado hubo una discusión ahí pública, que en realidad no era discusión si uno lo analizaba. Si uno mide el salario de diciembre 21 a diciembre 22, ya hubo un aumento del salario real. Si mide los promedios, aún no. Pero creo que es claro que eso es un tema estadístico. En el 2023 creo que hay consenso entre los economistas de que vamos a tener aumento del salario real. Sumando, con la inflación cediendo, que va a estar en torno a 7% a fin de año, esto va a tener una caída importante el primer semestre y un repunte sobre el final, que ahora va a estar un poquito más moderada esa caída y ese repunte por la situación de las frutas y las verduras. Las frutas y verduras al revés, van a funcionar al revés, van a subir mucho, ya subieron, ya como lo veremos todos en el súper y en la feria, ya subieron mucho y van a caer en los próximos meses. Lo que vamos a ver es una inflación cerrando, una inflación moderándose en torno al 7%, una recuperación del salario real que se inició en el segundo semestre del año pasado, y una mejora del ingreso de los hogares, una debilidad del tipo de cambio, que así como complica a los exportadores y a los industriales, favorece el poder de compra de los hogares con salarios en pesos. Creo que son consistentes con un consumo más dinámico que vamos a tener este año. En resumen, en síntesis, ni el 2022 fue tan bueno, ni el 2023 será tan malo. Creo que lo que tenemos es un 2022 que cerró en algo parecido a 5.1. La semana que viene, si no me equivoco, sobre finales de la semana, en los próximos días vamos a tener dos datos muy importantes que nos faltan para cerrar el 2022, que son el dato del último trimestre económico que publica el Banco Central y la encuesta continua de hogares del segundo semestre, que nos va a permitir ver la pobreza, que es el gran dato ausente acá, cómo estuvo la pobreza en el segundo semestre y cómo estuvo la pobreza en el 2022 de forma agregada. Vamos a crecer algo muy similar al 5.1% en 2022. El 2023 nosotros esperamos que sea de menos a más. Acá un factor que va a jugar en contra relevante es el cierre de la refinería por mantenimiento, cierra unos cuantos meses, esperemos que sean pocos meses. Esto es otro tema crítico del Uruguay, que siempre terminan cerrando mucho más de lo que técnicamente es necesario, porque
los incentivos de los actores también ayudan a eso. Y vamos a terminar con un crecimiento cercano a 2.4. Para el 2024 creo que entre el abandono de las condiciones monetarias más restrictivas y también el sesgo contractivo fiscal, vamos también a tener un crecimiento arriba del 3%, 3.2 lo estamos estimando nosotros en este momento. Cuando uno mira 2024 agregadamente, si se cumple algo parecido a lo que tenemos acá, tenemos un país que creció en el entorno de lo que es un crecimiento estructural, con una gran caída en el 20, con un crecimiento relativamente bueno en los siguientes años, pero que agregadamente nos va a dejar un crecimiento del 2%. Eso es el crecimiento potencial del Uruguay y que vuelve a plantear la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo hacemos para crecer más? No hay ninguna posibilidad que el Uruguay satisfaga las aspiraciones de bienestar material de la sociedad, de jubilaciones, de salarios, de recursos para la educación, para el bienestar de las personas, creciendo el 2%. Esto es un camino lento, pero inexorable a la frustración social si seguimos creciendo estas tasas. La gran pregunta es cómo logramos crecer al 3, no precisamos que sea al 5 o al 8, dar un salto que en el largo plazo tiene muchas implicancias económicas y sociales. Como vemos acá la línea verde es el índice de precios de commodities ajustado por la inflación de Estados Unidos. Asusta ver qué bien ajusta el precio de los commodities al crecimiento de la economía uruguaya. Básicamente es un predictor excelente de lo que va a pasar con la economía uruguaya, lo cual en el corto plazo puede ser una buena noticia porque creo que los precios nos van a dar una mano, pero no deja de plantear los desafíos estructurales para el largo plazo. Y ahí cerramos con el tema de la agenda pendiente, ¿no? ¿Cuál es la agenda sustancial que nosotros creemos que tiene el Uruguay pendiente? Bueno, hay decenas de cosas, estoy seguro si nos ponemos a conversar, cada uno puede tirarnos un tema valioso e importante. Nosotros, por lo que hemos estado trabajando, hay dos temas que nos parece que el Uruguay tiene que abordar sí o sí en los próximos años, porque realmente se le va la vida en poder tratar de forma eficaz estas dos problemáticas. Uno, el problema, yo diría, el drama del empleo de baja calificación. Y segundo, la agenda pro competencia que nos haga ser un país más pagable, más barato para las clases, sectores medios y populares. El drama del desempleo no calificado, esto es un trabajo que hicimos con equipos consultores y con BuscoJobs, un monitor de demanda laboral que básicamente macheamos cómo es la oferta y la demanda del mercado de trabajo. Cómo son los empleos que se ofrecen y los que se demandan, dónde están los desajustes. Y lo que se ve es que los sectores más dinámicos, problemas graves de los dos lados, los sectores más dinámicos tienen problemas brutales para conseguir mano de obra y los sectores populares de baja calificación tienen problemas brutales para conseguir empleo. No es que hay un problema de empleo en Uruguay. Mentira. El desempleo entre los profesionales en general, ni que hablar entre los profesionales de sectores tecnológicos, pero la gente que tiene educación terciaria es bajísimo en Uruguay. Bajísimo. Lo que tenemos es un problema dramático de empleo de baja calificación. Hay un desajuste muy grande, hay sectores dinámicos, estos que estamos hablando, las exportaciones de sectores de servicios no tradicionales, que no encuentran lo que necesitan y muchísimas personas que encuentran cada vez menos empleos o empleos de muy mala calidad, muy mal pagos y muy precarios. El nuevo equilibrio del mercado laboral que estamos viendo es con un techo más alto, porque la recuperación del mercado laboral fue con empleos de mayor calidad. Eso puede tener un lado bueno, porque las empresas contratan cada vez más gente de mantenimiento, de control de calidad, de informática, de servicio, pero obviamente ese techo más alto también va a implicar un piso más bajo, porque cada vez va a haber menos volatilidad cuando venga el ciclo económico y una contratación masiva de empleados de baja calificación cada vez va a ser menos común. Entonces, creo que es el drama social y económico del Uruguay más importante que tenemos. No alcanzan las cosas incrementales, las políticas. Creo que acá precisamos algo realmente disruptivo para atacar masivamente a los adolescentes de sectores populares y poder incluirlos de forma mucho más brutal en el sistema educativo. En la gráfica que está más a la izquierda de ustedes, vemos como Uruguay es de los países que tiene menos finalización de secundaria y a la vez mayor nivel de desempleo juvenil. O sea, estamos mal comparado con la región en este tema. Los niveles de desempleo juvenil son malos estructuralmente en cualquier comparación posible. Después ver que la composición del mercado laboral obviamente es de empleados de baja calificación. El grueso de los empleados en Uruguay tienen por evidentes motivos. Y el tercer tema, algo que también se habla bastante poco, cómo son los costos laborales en Uruguay. La carga efectiva sobre el trabajo, esto es cuánto paga un empleador y cuánto cobra el empleado. Cada 100 pesos que cobra
el empleador paga 142. Esto es muy alto, sacando Argentina, un país con un problema de informalidad brutal, y que esto es el costo de la formalidad, ¿no? La informalidad. Brasil, y Alemania y Francia, que son países mucho más ricos que nosotros, tenemos que todo el resto están bastante por debajo que Uruguay. Países Costa Rica, Chile, Panamá, países más o menos comparables de América Latina, y países europeos. España, Noruega, Nueva Zelanda, todos tienen una carga efectiva sobre el trabajo que es sustancialmente menor que la de Uruguay. Obviamente, esto no cuenta impuesto a la renta, ¿no? Esto es carga sobre el trabajo sin impuesto a la renta. Solo costos laborales, solo BPS, FONASA. Esto obviamente pega sobre todo en el empleo de baja calificación, que es donde tenemos los problemas más grandes y donde hay el desajuste entre lo que paga el empleador y cobra el empleado es más grande. El otro gran tema que nosotros queremos que hay que abordar es el tema de cómo nos hacemos más pagables, cómo nos hacemos más baratos, y ahí creo que hay toda una agenda pro competencia pendiente. En Uruguay hay demasiados sectores que tienen, decirlo con una frecuencia, la vaca atada. Demasiados sectores con bajos niveles de competencia, con restricciones al ingreso de nuevos jugadores. Se ha hablado mucho de algunas multinacionales que importan productos de higiene personal. Ese es uno de los ejemplos, pero recorres la economía y te encontrás que en muy pocos sectores realmente hay competencia. Realmente no hay barreras al ingreso de nuevos jugadores, realmente no hay aranceles, realmente no hay prohibiciones a la importación. Sí, en Uruguay hay prohibiciones en muchos sectores a la importación, y eso es una parte de la explicación de por qué es tan caro Uruguay. Uruguay es caro, no cosas que son razonables que sean caros. El supermercado en Uruguay es más caro que en Londres. No otras cosas, pero en los bienes de primera necesidad que son consumidos intensivamente por sectores populares son caros en cualquier comparación posible y de una forma que no es explicable fácilmente económicamente. Nuestra hipótesis es que son bajos niveles de competencia, demasiados sectores con la vaca atada. Lo hemos dicho otras veces, pero lo repetimos porque creemos que es una idea valiosa. Uruguay tiene, en el particular, en el mercado laboral, una tensión muy grande entre salarios que son bajos para el costo de vida, como estábamos hablando, salarios de baja calificación, que son bajos para el costo de vida, pero que son altos para la productividad de ese trabajo. Cuando un empresario tiene que medir todo lo que sale un trabajador de baja calificación y ponerlo a trabajar, le resulta caro. Y viene un inversor y le resulta caro. Ahora, nadie puede dudar que para el trabajador que cobra 20 o 25 mil pesos al mes, el salario es bajo para lo que cuesta vivir en este país. Esa tensión creo que hay que atacarla en sus dos frentes, actuando sobre el costo de vida, actuando sobre los niveles de competencia, pero también actuando sobre modernización de los factores productivos, en particular la regulación laboral. Lo hemos hablado otras veces, creo que es uno de los elementos que uno, conversando en privado, se pone de acuerdo en muchas cosas que hay que cambiar, pero públicamente todavía nos cuesta mucho hacer cambios sustantivos en este tema. Resumiendo, y para pasar la palabra a Nacho, el entorno externo va a ser moderadamente favorable, la reactivación de China es una buena noticia, los precios de las materias primas se mantienen en niveles altos, la economía estadounidense se mantiene bastante resiliente, las condiciones financieras van a ser volátiles, pero esto no es particularmente preocupante para Uruguay, dado la consolidación fiscal y la caída del riesgo país que tuvo. La situación en la región no va a ser fuente de grandes malas noticias, pero no va a mejorar. Hay que ver cómo viene la estabilidad en Argentina y cuántas cosas concretas podemos lograr con Brasil. Y de parte de Uruguay creo que tenemos un 2023 que va a ir de menos a más, al revés que el 2022, y dos agendas que nos parecen que son las centrales. La agenda del empleo no calificado, que es un drama, y la agenda de la competencia para actuar sobre el nivel de precios. Les pido disculpas por mi voz, que ayer me levanté mal y como verán me fui exigiendo al correr de la charla. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, vamos a escuchar a Nacho. Bien. Bueno, muchas gracias, Agustín. Ahora sí, voy a recordarles en principio que pueden estar enviando alguna pregunta vía WhatsApp al 099-383 o 101 o vía SMS, como gusten. 099-383-101 y al final de las exposiciones vamos a estar compartiendo algunas preguntas que tengan de acuerdo a las presentaciones que han realizado. Ahora sí vamos a recibir el análisis de Ignacio Suaznávar, director de Equipos Consultores. Bueno, bienvenido Ignacio y muchas gracias. Gracias, Tatiana. Bueno, buenos días para todos y todas. Gracias como siempre al CED por la invitación a exponer en estos desayunos que la verdad que vienen siendo, si uno lo mira a lo largo del tiempo, ya hace muchos años, 2 veces al año, una interesante, digamos, lectura combinando mirada económica y política, y bueno, y gracias a la Fundación Adenauer
también. Y bueno, gracias a Agustín que dejó todo en la cancha ahí, terminó casi sin voz. Bueno, parece mentira que ya estamos en el preámbulo de una nueva elección. Creo que eso es una sensación que está extendida. Yo creo que se nos hizo rápido este ciclo. Quizá, por lo menos desde el punto de vista de la psicología colectiva, quizá por el efecto posiblemente de la pandemia o quizá por haber tenido el referéndum del 27 de marzo del año pasado que terminó electoralizando o alargando el ciclo electoral, que ya se había alargado por la postergación de las elecciones departamentales. Pero lo cierto es que ya pasado mañana ya son las elecciones 2024 y el clima de a poco está empezando a contaminarse, en el buen sentido, de una democracia sana y funcionando de la dinámica electoral. En estas presentaciones, mitad del ciclo, yo en general arranco por los contextos y después termino por las cuestiones de intención de voto. Y hoy voy a hacer al revés, digamos, porque hoy es como la pregunta que está en el aire, ¿no? La pregunta que está en el aire es la que nosotros aplicamos en general en nuestras encuestas, que es si las elecciones fueran hoy, ¿no? Hay un colega que siempre inicia estas presentaciones con un chiste diciendo, bueno, si las elecciones fueran hoy, la gente estaría muy sorprendida de por qué hay elecciones un martes en marzo, porque nunca en la historia había habido elecciones un martes en marzo. Entonces, el chiste es bueno porque habla de lo extemporánea de la pregunta para la mayoría de la gente. El clima se empieza a electoralizar entre determinados círculos que somos los más interesados en estos temas y obviamente eso luego va permeando al conjunto de la sociedad. Pero en el conjunto de la sociedad, el conjunto de los uruguayos, esta pregunta hoy le suena extraña, ¿no? La gente no está pensando en estas cosas todavía. Y esto hace que a todo lo que podamos ver hoy, digamos, como resultados concretos de preguntas de intención de voto, haya que tomarlos con las precauciones naturales. De cualquier manera, lo que sí es interesante es cómo, si uno lo compara también con procesos anteriores, a esta altura ya se van instalando climas de opinión que van configurando escenarios, ¿no? Ayer repasaba la presentación del desayuno de abril del 2018. No me acuerdo cuándo fue que arrancamos, Agustín, capaz que vos te acordás con el primer desayuno al que me invitaron, pero encontré una presentación de abril del 2018, y donde las cosas que nos preguntábamos y que respondíamos en abril del 2018 terminaron anticipando razonablemente bien los climas en los cuales después transcurrió la elección, que en ese momento no eran nada evidentes. Entonces, bueno, vamos a intentar hoy analizar sobre alguna información más estructural de encuestas de resultados de encuestas de opinión sobre estos temas, preferencias electorales, etcétera, y también analizar los climas de opinión, porque al final del día una elección es una decisión entre continuidad o cambio. Esa es la simplificación más básica de un proceso electoral. Si la gente siente que las cosas van bien, más bien tiende a querer que sigan como están, y si la gente siente que las cosas van mal, más bien tiende a querer cambiar, como una pincelada, digamos, muy gruesa, ¿no? Entonces los climas efectivamente son relevantes para entender los procesos de largo plazo. Bueno, si las elecciones fueran hoy, ¿qué nos responden los uruguayos? Esta es la encuesta de febrero de 2023. Las simpatías políticas muestran un escenario competitivo con ventaja hacia el Frente Amplio. Este es el resultado de nuestra última encuesta. 43% de preferencia, simpatía política, intención de voto hacia el Frente Amplio, 24% al Partido Nacional, 9% Partido Colorado, 3% Cabildo Abierto, 1% Partido Independiente, 1% otros partidos, 1% que dice a la coalición multicolor, cualquiera de ellos, un 5% que dice votaría en blanco o anulado y un 13% de indecisos. Si uno mira el escenario competitivo, tiene un Frente Amplio en 43% y la suma de la coalición es 38%, sumando los 4 partidos más el 1% que dice coalición multicolor. Entonces es un escenario evidentemente competitivo. Hay que recordar que para ganar la elección en primera vuelta se requiere el 50% digamos, de los votos. El Frente Amplio claramente es el que está más cerca, pero aún le falta un trecho para llegar al 50%. Pero con ventaja hacia el Frente Amplio, 43 Frente Amplio, 38 la suma de la coalición multicolor.
Lo que muestran estos datos es que si nosotros los comparamos con los que teníamos en aquel desayuno del 2018 o en aquellos desayunos del 2018, es que ha habido un cambio significativo en la forma en que los uruguayos responden a estas preguntas, ¿no? A esta altura, el Frente Amplio estaba en una intención de voto cercana al 30%, un poquito por encima del 30%. Es decir, ha habido como mínimo un incremento de 10 puntos en las intenciones de voto hacia el Frente Amplio. Esto nos lleva a reflexionar más todavía sobre el resultado electoral del 2019, ese contraste tan fuerte que hubo entre la primera vuelta y la segunda vuelta, una primera vuelta con una coalición multicolor sumando 54% de los votos contra un 39% del Frente Amplio, superando hacia abajo lo que yo consideraba que era el piso del Frente Amplio, que era el 40%. El Frente Amplio podríamos decir que votó en su piso, y un mes después ya la candidatura al Frente Amplio votando en el entorno del 47-48%, es decir, casi la mitad de la población, resultado que se reafirma o se vuelve a registrar un resultado similar en el referéndum del 27 de marzo de hace un año. Es decir, esto no sabemos cuándo se produjo, digamos, ese cambio. En las encuestas lo empezamos a ver muy rápidamente en el post-elección, como vamos a ver ahora, pero está claro que ahí hubo un desfasaje, digamos, en el electorado uruguayo en el comportamiento entre primera y segunda vuelta. No se puede decir que el resultado de la primera vuelta del 2019 haya sido una ilusión óptica. No se puede afirmar eso, porque en realidad es respuesta a todo ese clima de opinión que veníamos describiendo los años previos. Ya de 2018 y 2019, con un Frente Amplio en el 30%, la verdad que lo razonable era que votara en ese entorno. Pero lo cierto es que muy rápidamente eso cambió. Digamos, hubo un quiebre, y ya en segunda vuelta vimos una estructura más pareja, que es la que estamos viendo hoy, en este caso con leve ventaja al Frente Amplio. Vamos a ir a repasar un poquito esta perspectiva histórica. El Frente Amplio ha crecido sostenidamente desde la elección anterior y hoy se encuentra en niveles comparativamente altos con su propia historia. Acá tenemos una serie de las respuestas a esta pregunta, ¿no? Si las elecciones fueran hoy, ¿a quién votaría? Desde el año 93 hasta el segundo semestre del 2022. Acá estamos tomando los promedios semestrales, que tienen más consistencia que una medición puntual. Si tomamos el promedio del segundo semestre del 2022, es decir, no es esta medición de hoy del 43, sino el promedio de 2022, tenemos básicamente lo mismo. Digamos, Frente Amplio en 41, la suma de la coalición en 38. En vez de 5 puntos es 3 la diferencia, pero es más o menos lo mismo. Ahora, ¿cuándo empieza a crecer el Frente Amplio? El Frente Amplio llega, como decíamos, a mitad del 2018 estaba por acá. Estaba en 33% de intención de voto. Llega en esos niveles de intención de voto, más indecisos, llegando al segundo semestre del año electoral, en la elección a votar 39, y después empieza, incluso en un año donde al Frente Amplio como oposición le costó pararse en la cancha, encontrar las formas de hacer oposición, no lograba procesar rápidamente la nueva situación, igual encontró el trillo, digamos, para generar un crecimiento que se acelera, digamos, en los últimos 2 semestres. Entonces, si nosotros miramos la historia larga de estos ciclos electorales, nosotros tenemos 3 elecciones en estos años donde el Frente Amplio ganó, digamos, son la elección del 2004, la elección 2009 y la elección 2014, y tenemos 2 elecciones donde el Frente Amplio perdió, que son la elección del 99 y la elección del 2019. En las 3 elecciones que el Frente Amplio gana, en el ciclo intermedio, el Frente Amplio estaba entre el 40 y 45% de intenciones de voto. ¿Okay? Ahí tenemos comparado exactamente el mismo periodo de tiempo. En el 2007 esto no se dio, pero fue por una cuestión muy puntual, muy coyuntural, que fue la implementación de la reforma tributaria, que le generó costos coyunturales al Frente Amplio que muy rápidamente se disiparon. Pero también fue un periodo, más allá del segundo semestre puntual del 2007, el Frente Amplio estaba sostenidamente por encima del 40% de intención de voto. Ganó la siguiente elección. En el 2012 lo mismo, el Frente Amplio estaba en 41% en intenciones de voto y ganó la siguiente elección. En el año 97 el Frente Amplio estaba más bien en 31% de intención de voto y votó 39%, perdió 40%, perdió la siguiente elección en segunda vuelta, y lo mismo en 2019. Sí, en esos desayunos del ciclo pasado, nosotros dijimos acá muchas veces que
nosotros veíamos que la elección 2019 era una elección modelo 99. Los asiduos participantes de esta elección recordarán ese modelo porque veíamos esto, que el Frente Amplio estaba en los mismos niveles de intención de voto de la elección 99 y efectivamente sucedió. Hoy el Frente Amplio está en una situación, desde el punto de vista de las intenciones de voto, más parecido a lo que estaba en las 3 elecciones que ganó a donde estaba en las 3 elecciones que perdió. Esto puede mantenerse, ser así el semestre que viene o no, no lo sabemos, pero hoy efectivamente esa es la foto que muestra un escenario competitivo. No se puede decir que no es un escenario competitivo, porque un 41-38 o 43-38 evidentemente son escenarios de paridad. Pero desde el punto de vista de las preferencias electorales, simpatías políticas, efectivamente la situación es esta. Hay algunos elementos que cambian esta ecuación más de lo que solían hacerlo, que tiene que ver con los menús con nombres de candidatos. O sea, nosotros podemos medir la intención de voto, la preferencia electoral, como siempre lo hemos hecho, a partir de la pregunta por partido, o podemos medir la intención de voto a partir de la pregunta con menús de candidatos. Bueno, si los candidatos fueran estos, fulanito por el Partido Nacional, por el Partido Colorado, por el Frente Amplio, por el Partido Independiente, por Cabildo Abierto, en general, en una sociedad tan politizada como la uruguaya, los resultados serán razonablemente consistentes y ahora estamos viendo una diferencia un poco más de lo habitual en estos indicadores, ¿no? Y donde en general hay un efecto, que es que sobre todo los partidos chicos de la coalición mejoran su desempeño cuando uno propone menús de candidatos y eso hace que al final del día, con estos menús, la coalición sumada, por efecto probablemente del rastrillo electoral más amplio, tenga un escenario más competitivo contra el Frente Amplio de lo que muestra la intención de voto por partido. Varios legisladores de Cabildo Abierto en los últimos días han manifestado públicamente que ellos no están demasiado preocupados por las encuestas justamente por este efecto, porque encuentran que cuando se ofrecen menús con nombres de candidatos, el desempeño de Cabildo Abierto mejora y es efectivamente así, y lo mismo ocurre con el Partido Independiente, que también mejora. Entonces, bueno, un pequeño matiz o paréntesis respecto al comentario anterior. Por otro lado, los climas de opinión, con lo que arrancaba al principio, también muestran un escenario más equilibrado entre los bloques, o por lo menos nos muestra un escenario más intermedio entre momentos distintos de tiempo. ¿Qué son estos climas de opinión? Bueno, es básicamente esta pulsión básica de las cosas van bien, quiero mantener, las cosas van mal, quiero cambiar, que se reflejan en 2 o 3 indicadores básicos. Los clásicos son las percepciones sobre la economía y las evaluaciones sobre el gobierno. Vamos a ver estos 2 elementos ahora. En primer lugar, la confianza en la economía se recupera en el corto plazo luego de la caída en el primer semestre del 2022. Nosotros acá tenemos una serie de este periodo de gobierno sobre la confianza económica, la percepción, la evaluación de la situación económica actual del país. Ha tenido un verde, que son las opiniones positivas, relativamente constante, en general por debajo del 30, pero un rojo que ha tenido más volatilidad, un incremento muy fuerte, digamos, de la percepción negativa en el primer semestre del año pasado, conjuntamente con la escalada, digamos, inflacionaria, y luego de a poco, después de tocar el pico en mayo, ha venido disminuyendo las evaluaciones negativas sobre la economía y modestamente también creciendo levemente las positivas. Pero vamos a hacer de vuelta una perspectiva histórica. ¿Cómo eran estos climas? ¿Cómo eran estos climas en los ciclos de gobierno anteriores? Bueno, nosotros tenemos, esta serie va desde el 2000 hasta ahora. Bueno, un periodo 2000-2025 en plena crisis económica. Obviamente el clima, desde el punto de vista de la economía, era un clima de cambio. La gente sentía que la economía estaba horrible. En el primer gobierno del Frente Amplio, el primer gobierno de Tabaré Vázquez, la gente de a poco empezó a sentir que la situación económica del país mejoraba. Y ya se llega. En el año del medio todavía estaba con una situación dividida, pero ya se llega al ciclo electoral con una sensación más positiva que negativa sobre la economía del país. Escenario de continuidad.
El gobierno de Mujica gobernó con una percepción económica mayormente positiva durante todo su gobierno, escenario de continuidad, y el segundo gobierno de Vázquez, muy rápidamente, ya desde 2015, se instala una percepción mayoritariamente negativa de la economía. A esta altura del ciclo anterior, nosotros éramos muy contundentes, es decir, sí, hay un riesgo efectivo de que el Frente Amplio pierda la elección, hay un riesgo efectivo de cambio, porque no solo porque las intenciones de voto está por debajo de otros momentos históricos, sino porque el clima de confianza en la economía era negativo y la evaluación de gestión del gobierno era negativa. Entonces los climas coincidían, iban todos los indicadores en la misma línea. Esto es lo que no estamos encontrando acá. Acá estamos encontrando una intención de voto hacia el Frente Amplio que nos muestra una estructura más favorable al Frente Amplio, pero climas de opinión que son distintos claramente a los que teníamos a mitad del ciclo pasado. Entonces tenemos un clima de opinión más dividido. No estamos en un escenario, uno podría decir esto al final del día es intermedio, no estamos en un escenario de clara continuidad, ¿no? Como era el fin del primer gobierno Vázquez o el gobierno de Mujica, con opiniones positivas sobre la economía significativamente mayores que las negativas, pero tampoco estamos en un escenario como era el 2002 o era el 2017-2018, donde la mayor parte de la población percibe negativamente la economía. La economía, obviamente, en pandemia tuvo más negativo que positivo. Esta brecha se fue cerrando, se vuelve a ampliar con la escalada de precios y ahora, en los últimos meses, vuelve a cerrarse. Este es un indicador relevante para entender el contexto. Lo mismo cuando preguntamos a los uruguayos cómo cree que va a estar la economía dentro de un año. Muchas veces los climas se construyen no solo por cómo creo que estoy hoy, sino por mi expectativa de futuro. Y aquí nuevamente tuvimos nosotros climas de mucho optimismo durante el primer gobierno de Vázquez, al inicio y al final, durante todo el gobierno de Mujica, donde había más uruguayos que creían que la economía iba a estar mejor que peor, climas optimistas, y algo muy distinto en el gobierno de Vázquez, donde los uruguayos no solo pensaban que la economía estaba mal, sino que además había más uruguayos que pensaban que dentro de un año la economía iba a estar peor que iba a estar mejor. Es decir, había pesimismo sobre el futuro. Esto predominó todo el ciclo de gobierno anterior, lo cual constituía, digamos, un clima de cambio, de búsqueda de cambio muy claro. Tampoco vemos esto aquí hoy. Aquí vemos que en términos de perspectiva, no con tanta fuerza como en los dos primeros gobiernos del Frente Amplio, salvo en algunos momentos, pero como norma, en general, hay más uruguayos pensando creyendo que el año que viene la situación económica va a ser mejor que los que creen que va a ser peor. Entonces, al final del día, el clima económico, como cuando hacemos un balance, la economía del país sale, la percepción de la economía del país sale de la zona negativa después de muchos meses, vuelve a un balance cero, que es un balance neutro, y aquí, que este índice que combina los dos indicadores anteriores, lo vemos más claramente, es decir, un optimismo económico muy fuerte durante el primer gobierno del Frente, elección de continuidad, un optimismo económico muy fuerte en el segundo gobierno del Frente, elección de continuidad, un escenario de pesimismo, elección de cambio, y un escenario hoy que está en el medio. No es ni tan bueno como en los dos primeros gobiernos del Frente, ni tan malo como durante la crisis o durante el segundo gobierno del Frente, por lo cual estamos también en un escenario intermedio desde la percepción económica. No está claro desde este punto de vista si estamos ante un escenario de cambio. Está claro que no estamos ante un escenario claro de cambio ni ante un claro de continuidad. No sabemos cómo va a evolucionar este indicador. Y exactamente lo mismo ocurre con la evaluación del desempeño del presidente, que también es un indicador que resume buena parte de estos climas, ¿no? En el corto plazo, el presidente recupera terreno luego de una caída en el último trimestre del 92. Estos son los datos de febrero: 45 aprueba, 34 desaprueba, saldo neto positivo de más 11. Cuando uno mira la evolución de los indicadores, bueno, encuentra un presidente con niveles muy altos durante casi toda la pandemia, una caída a mitad del 2021 con el primer choque del aumento de los precios de los combustibles, una fase de estabilidad en el entorno de 50% y un periodo que, enmarcado en el caso astesiano, donde el presidente pierde 10 puntos de apoyo en 3 meses, entre octubre y diciembre, aumenta el negativo que llega por primera vez a 40, no llegó a saldo negativo, pero la última medición de diciembre había dado casi un equilibrio absoluto, 39-38, y en febrero vuelve a
recuperar cierta brecha positiva, 45 a 34. Entonces, bueno, tampoco sabemos cómo va a seguir esta película, porque está claro que como hemos visto, muchas cosas pueden pasar, pero hoy no estamos en un escenario donde el presidente haya perdido pie de manera definitiva, por lo menos eso no nos muestra la encuesta de febrero. Y esto también es contrastante con el periodo anterior. Si nosotros nos vamos a febrero del 2018, Vázquez ya estaba con 25 de aprobación y 48 de desaprobación a su trabajo, algo que se sostuvo, incluso incrementando el negativo, hasta mediados ya del año electoral. Entonces, también desde las propias percepciones públicas respecto al desempeño del gobierno, esto constituía en 2018 un escenario de cambio y hoy no está tan claro. Digamos, es un escenario intermedio. Si uno compara una perspectiva más amplia, cómo le iba a Vázquez en su primer gobierno, 45% de aprobación y 20% de desaprobación tenía en febrero del 2008. 25 puntos de saldo positivo, es el nivel saldo positivo más alto. Luego, con la famosa forma de U, Vázquez termina con niveles de aprobación muy altos. Mujica lo mismo, a esta altura tenía 44 de aprobación, 35 de desaprobación, casi exactamente igual que de lo que tiene hoy la calle Pou. Mujica también había tenido algún episodio por debajo de 40, 36 en el marco de la aprobación de la ley de regulación de la marihuana, que fue su punto más bajo, y acá volvería a tener también lo mismo en el 2013. Pero también genera la forma de U y termina bien. Bueno, el segundo Vázquez ya lo analizamos, ya estaba con 23 puntos por debajo. La calle Pou hoy tiene el mismo nivel de aprobación que tenía Vázquez en el 2005, a la misma altura del periodo, pero tiene significativamente más desaprobación. Aquel Vázquez tenía 20 de desaprobación, hoy la calle Pou tiene 34 de desaprobación, en un clima de opinión mucho más polarizado. Pero nuevamente, no estamos desde el punto de vista de la gestión presidencial, ante un escenario clarísimo de continuidad. Tampoco estamos claramente en un escenario donde este indicador nos lleve a pensar que estamos en un clima de cambio absoluto. Bueno, esta es una perspectiva más amplia, donde vemos que en realidad, nuevamente lo mismo, los momentos en los que hubo alternancia, los presidentes estaban ya con niveles a esta altura del ciclo de desaprobación muy grandes. La calle Pou, la calle Herrera en el 92, Sanguinetti en el 97, Valle en el 2002-2003, después dos presidentes donde se reelige su partido, digamos, Vázquez y Mujica, con niveles parecidos a los de la calle Pou hoy, el segundo Vázquez ya por debajo, y la calle Pou hoy, si se quiere, más parecido a los momentos donde hubo continuidad, donde hubo alternancia. Bueno, ¿cómo va a terminar el gobierno? No lo sabemos. Tienen por delante algunos desafíos relevantes en términos de opinión pública. Algunos de ellos marcados por las principales preocupaciones de la ciudadanía. Los temas económicos son los que más preocupan, también la inseguridad. Estos son datos más conocidos, los voy a pasar rápido. Hoy, cuando uno pregunta cuál es el principal problema del país y el segundo, la inseguridad aparece con 39% en la suma de menciones, pero si uno suma la situación económica, más desempleo, más la suba de precios, más los salarios, etc., obviamente la dimensión económica sumada es más que la inseguridad como tal. A la gente en febrero le preocupa la inseguridad, la situación económica, el desempleo, la sequía. Es la primera, yo tengo más de 30 años haciendo encuestas de opinión, es la primera vez que encuentro la sequía como principal problema del país, siempre hay elementos nuevos de contexto. La educación, problemas sociales, la preocupación por la situación económica ha venido creciendo, el desempleo persistente, pero más bien cayendo, la inseguridad tuvo una caída fuerte durante la pandemia y luego creciendo, y en el último periodo más bien con una fase de estabilización como era la caída, y después básicamente poco más. Pero lo relevante es que en la agenda del gobierno hay dos temas que son muy significativos que no están aquí, en este menú, que no calzan con lo que son las preocupaciones ciudadanas. Uno, obviamente, es el caso Astesiano. El caso Astesiano es un episodio que es el que más afectó, digamos, la evaluación del gobierno en lo que va del ciclo. Hubo un cierre judicial, por lo menos en una instancia del caso Astesiano, que pareció descomprimir un poco la situación, pero todavía nadie no se puede dar como un caso
plenamente cerrado, ¿no? Yo no lo sé judicialmente, no lo sé políticamente, y tampoco lo sé desde el punto de vista de la opinión pública, ¿no? Hay un momento de descompresión que parece haberle dado cierto aire al gobierno en torno a este tema. Aparece el tema astesiano, corrupción, etcétera, como las principales preocupaciones uruguayos, no mucho. Acá aparece corrupción con 3%, etcétera, que es lo normal, digamos, en Uruguay. Es decir, no se ha generado una alarma pública en el sentido de que la gente sienta, como ocurre en otros países, que al final del día vivimos en un mundo de una hipercorrupción. No parece ser un tema, la corrupción por lo menos, que aparezca en los principales problemas del país. Y el segundo es la reforma de la seguridad social. La reforma de la seguridad social tampoco, nadie dice el principal problema del país es la reforma de la seguridad social. No está en las urgencias de los uruguayos que están preocupados por otras cosas. Pero el gobierno está con una apuesta fuerte en esta línea y bueno, dependiendo de cómo salga, es un compromiso además de campaña, dependiendo de cómo termine esa historia, el gobierno puede tener réditos o costos. Los últimos datos que publicamos de diciembre sobre la opinión pública sobre la reforma de la seguridad social mostraba un clima de bastante indiferencia del público uruguayo respecto al tema. Coincidiendo con esto, no aparece. La gente no sabía mucho, no entendía mucho. No había una hinchada a favor muy grande, porque en general estas reformas es difícil que tengan demasiados hinchas, pero tampoco había demasiados detractores. Creo recordar de memoria que era algo así como el 40% de opinión en contra de la reforma, pero la mayoría estaba en el medio. Si uno compara, por ejemplo, con lo que está ocurriendo en Francia Macron está con el país incendiado, digamos, por una oposición muy fuerte a la reforma en la seguridad social, con encuestas que le están dando del entorno del 75-80% de la gente en contra de la propuesta de reforma de la seguridad social de Macron. Eso no es lo que encontramos acá. Ayer leía a Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, que decía, creemos que la desaprobación a la reforma va a aumentar y que eso va a ser un costo político para el gobierno. Puede ser. Lo cierto es que las encuestas que tenemos hasta hoy no muestran que esto sea un tema que haya generado un volumen, digamos, de tracción hacia la reforma tan importante, por lo cual el gobierno podría avanzar, si el clima no cambia, en esta reforma sin costos políticos demasiado significativos. Pero bueno, no sabemos si efectivamente, como dice Fernando Pereira, el clima podría cambiar o no en los próximos meses. Bueno, y finalmente, el territorio electoral, si tenemos preferencias electorales que están dadas por las ideologías, por las simpatías partidarias, etc. Tenemos climas que están dados por esta sensación de si las cosas van bien o si las cosas van mal, que nos llevan a conclusiones un poquito distintas sobre el escenario de competencia. Y finalmente tenemos el escenario de las candidaturas. Estamos en un momento de una enorme renovación de la oferta política y eso abre un conjunto de incertidumbres mucho mayores en todos los partidos políticos, salvo en el caso de Cabildo Abierto y en el caso del Partido Independiente, y salvo que Bordaberry regresara y fuera candidato del Partido Colorado, estaríamos ante candidatos que nunca han sido candidatos presidenciales de sus partidos, ¿no? Ya no está Lacalle Pou, no está Larrañaga, no está Vázquez, no está Mujica, no está Astori, no está Daniel Martínez. Entonces, tanto en el Frente Amplio como en el Partido Nacional, y posiblemente, o no, también en el Partido Colorado, estamos ante un escenario donde va a haber un cambio. Y esto es relevante, ¿por qué? Porque, bueno, cuando uno encuentra un escenario electoral con candidatos ya conocidos, es bastante más sencillo imaginarse cuál puede ser los límites hacia arriba o hacia abajo del desempeño de ese candidato. Cuando uno tenía a Larrañaga como candidato del Partido Nacional, bueno, uno sabía lo que Larrañaga era clarísimo, lo que Larrañaga era y lo que representaba. No había, digamos, dudas. Hoy por hoy estamos en un escenario de amplísima renovación, donde los candidatos están iniciando en muchos casos sus trayectorias, sus carreras políticas y donde hay que verlos en la cancha. Y eso es, por eso hay a todos. Entonces acá hay un signo de interrogación que es mucho mayor. Que lo sumo al comentario que hacía al principio sobre este cambio, que es un poquito anómalo respecto al histórico, cuando uno presenta al público menús de preferencia por partido o por candidato, cuando estamos bien, nombres por candidatos empieza a haber variaciones mayores. Entonces,
Si bien Uruguay es un país que se sigue caracterizando por tener una estructura de competencia política muy sólida, muy estable, muy basada en identidades partidarias e ideológicas. Desde la otra vuelta hacía una presentación que le puse Jurassic Park, el país donde los partidos políticos todavía existen. Bueno, en Uruguay los partidos políticos todavía existen y son cosas significativas. Pero también es cierto que probablemente estemos visualizando un proceso en el cual la personalización de la política también se meta dentro de esta estructura uruguaya y que pueda generar esta personalización de la política factores de mayor disrupción de lo que hemos visto en otros momentos. Entonces, y eso nos genera una alarma que quizá no teníamos en otros ciclos y que hoy sí la tenemos. De cualquier manera, y con esto voy terminando, también repasando esa presentación del 2018, que es muy interesante, me puse a ver de quiénes hablábamos en el 2018 y de quiénes no hablábamos. Yo no me acuerdo si mencioné a Manini Ríos, que era comandante jefe del ejército, y si en aquel momento hubiera dicho que Manini Ríos iba a fundar un partido político un año después, o sea, estamos hablando de marzo del 2019, y que iba a tener un 11% de los votos, hubiera sido inverosímil ese razonamiento. Se hablaba de que Ernesto Talvi, se empezaba a rumorear que podía ser candidato a presidente por el Partido Colorado, todavía seguía en Ceres. La confirmación de Talvi como candidato presidencial del Partido Colorado, lo tuve que ir a buscar efectivamente ayer, fue en agosto del 2018. O sea que estamos todavía con ciclos largos. Juan Sartori no existía para la enorme mayoría de los uruguayos, desembarca en Uruguay recién a fin de año con aquella campaña de quién es Juan Sartori, etcétera, etcétera, y fue un jugador fuerte, digamos, en la interna del Partido Nacional. Me puse a buscar mis encuestas de 2018. ¿Saben a quién no medían mis encuestas? A Julio María Sanguinetti. ¿Por qué? Porque estaba retirado hace 10 años de la política. Ya no era un actor político relevante. Era impensable que Sanguinetti volviera a ser candidato en la interna del Partido Colorado. Sanguinetti fue candidato del Partido Colorado. Entonces, estos fenómenos de irrupción de candidaturas de corto plazo no son ajenos, no han estado ajenos a nuestra dinámica política más allá de la estabilidad que da la competencia y han movido la aguja efectivamente ya en el 2019 y posiblemente lo sigan haciendo hacia 2024. Por lo cual, no sé si con esto le transmito mucho más certezas o incertidumbres, probablemente más incertidumbres que certezas, pero está claro que en este momento no estamos en un escenario totalmente definido ni de cambio ni de continuidad y que falta una variable muy significativa que son la construcción y el desempeño en la cancha de los candidatos que probablemente podrá marcar junto con los climas los desempeños finales de la elección. Bueno, muchas gracias. Bien. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, hemos recibido muchas preguntas, pero para ser puntillosos con el tiempo y respetar también, por supuesto, el tiempo de ustedes, a quienes agradecemos estar aquí, voy a comenzar con una pregunta para Agustín sobre el impacto que puede tener la rebaja impositiva anunciada por el gobierno y ese impacto en el consumo. Muchas gracias. No sé si tengo ahí prendido. Ahora sí. Muchas gracias, Tatiana, por la pregunta. A ver, creo que la rebaja impositiva en términos fiscales quedó bastante despejado de que no va a ser un factor desequilibrante ni muchísimo menos. Estamos hablando de un 0.2% del PBI. En términos del consumo, tampoco va a ser un elemento desestabilizador o si en la sumatoria, y yo que no sé si lo nombré porque puse cuarta para cerrar la presentación sin pasarme tantos minutos, que además me disculpo por eso, pero creo que sí, la sumatoria de la rebaja, esos 150 millones de dólares, que sobre todo van a una clase media que gana 45, 50, 60, 70 mil pesos, es muy probable que eso se vaya a consumo y no a ahorro, sumado al dólar débil, sumado al aumento salarial nominal y real, la sumatoria creo que es un elemento más que va a potenciar el buen desempeño del consumo este año, la rebaja tributaria, porque por el diseño que tiene, que es un diseño muy particular, que es difícil de entender para los que no son contadores dedicados a estos temas, es difícil, pero básicamente lo que hace es concentrar
500, 700, 1000, 1500, hasta 2000 pesos en los casos máximos, en ese asalariado de ingresos medios, en términos uruguayos diría medios altos, pero claramente que está lejísimos de ser una persona rica ni nada que se le parezca. Bien, bueno, muchas gracias. Bueno, son muchas las preguntas que nos han llegado al número que pusimos a disposición para este desayuno, pero bueno, tuvimos que elegir 2 para ser, bueno, puntuales. Una pregunta aquí para Ignacio Suaznavar. Bueno, ¿cómo impacta esta rebaja impositiva en el ánimo, ¿no? En la percepción de la clase media o en ese quizás ese 20% de indecisos, ¿no? Que son los que tú remarcabas allí, que son los que de repente podrían definir una elección? Bien, es relevante la pregunta porque esta encuesta que tenemos de febrero, que mostraba ya el clima de recuperación económica y el clima de recuperación en la evaluación de gestión del presidente, es previa al discurso del 1 de marzo. Entonces, no sabemos cómo esto impactó, todavía no tengo mediciones, pero evidentemente un mensaje de rebaja impositiva es un elemento favorable. ¿Cuán favorable? No lo sabemos, porque como siempre en la opinión pública hay una pulseada entre los que argumenta el gobierno y lo que argumenta la oposición en torno a la misma situación y siempre son escenarios relativamente impredecibles. De cualquier manera, yo creo que el efecto va a ser más positivo que negativo. Es difícil saber la magnitud. No creo que esto sea una magnitud que haya que razonarlas exclusivamente en términos de la cantidad de beneficiarios directos, sino más en términos de un concepto genérico y de posicionamiento del gobierno. Es decir, un gobierno que da un mensaje político, digamos, reduciendo impuestos a 1 año y medio de la elección. Pero en los próximos meses veremos efectivamente el efecto concreto que tuvo. Bueno, y quizás para el segundo desayuno de coyuntura tendremos más datos, por supuesto, para compartir. Agradecemos al economista Agustín Iturralde, director del CED, a Ignacio Suaznavar, director de equipos consultores. Por supuesto que vamos a agradecer a Konrad Adenauer por el apoyo para la realización de este encuentro, a UDICO, que hace posible también esta presentación aquí con ustedes y por supuesto la afluencia y la concurrencia de ustedes que se han hecho el tiempo para compartirlo con nosotros. Bueno, próximamente estaremos anunciando una serie de eventos que esperamos también nos puedan acompañar. Muchas gracias por estar presentes.